Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Hoy hablaremos sobre un tema que el gobierno ha colocado ahí en la mesa desde hace bastante tiempo. Las fake news, las llamadas noticias falsas. Pero antes quiero agradecer a los nuevos suscriptores. De verdad, se los agradezco de corazón y los invito a participar, ¿verdad?, del programa, a comentarlo, a suscribirse si les gusta el programa, a compartirlo en sus redes sociales, a darle like, a ayudar a difundirlo. Dicho esto, vayamos de inmediato al tema, que es muy interesante. Quiero comenzar mi comentario citando un pequeño párrafo de Luis Vigo, de Alejandro Vigo. Alejandro Vigo es un filósofo, ¿no? En su columna de El Mercurio de ayer domingo, cito este pequeño parrafito. Dice: la noción de verdad no ocupa habitualmente el centro del interés en el discurso público. Cuando lo hace, suele ser objeto de un empleo confuso y estridente, que a poco andar puede revelar los rasgos del dogmatismo y la vocación totalitaria. ¿Qué me dicen ustedes? Es un texto de Alejandro Vigo, de su columna Verdad, Veracidad, Relevancia, y que coloca bien el dedo en la llaga de lo que significa esta propuesta del gobierno de Boric de un proyecto de ley de control de los medios de comunicación, porque esa es la realidad. Un interés que viene, si ustedes recuerdan, desde los tiempos de Isquia Siches. Fue la primera en hablar de un manual para los periodistas, para que aprendiesen a escribir sobre los mapuches sin discriminarlos. Fue cuando la prensa la cuestionó por la falta de seguridad, ¿recuerdan? Cuando en la zona la agarraron a balazos. Bueno, ella ya dio luces de este manual que se fue después complementando con otras ideas del gobierno y que asumió así en cuerpo y alma Camila Vallejo, ¿no? De buscar una ley de medios no para controlar a la prensa, no, claro que no, sino para establecer el principio de verdad, ¿verdad? Porque resulta que hoy las fake news tienen la culpa de todo, absolutamente de todo. Escuchamos hoy día a los convencionales, a políticos que son incapaces de admitir sus errores y de culpar a las noticias falsas manipuladas por una prensa comprometida con el neoliberalismo del fracaso del apruebo. Bueno, ¿pueden creer ustedes eso?
pero se insiste en que el fracaso del apruebo se debió a noticias falsas, al engaño que el periodismo hizo de estas noticias falsas, hizo con estas noticias falsas, pero también las redes sociales. Entonces Camila Vallejo habla de la necesidad de preservar la democracia, de no ponerla en peligro con estas noticias falsas. Entonces, se propone, ¿verdad?, una ley que no solamente controle la prensa, una ley de medios, sino también las redes sociales, es decir, sus propios comentarios podrían estar en riesgo. Y ustedes dirán, pero no, ¿cómo tanta exageración? No, esto se hace con naturalidad en todos los regímenes donde impera un totalitarismo como norma de política administrativa del Estado. Y puede ser un régimen de izquierda o un régimen de derecha. El totalitarismo no reconoce entre uno y otro, es lo mismo. Crear una especie de ministerio de la verdad, al mejor estilo de George Orwell en 1984, su clásica novela, ¿no? El ministerio de la verdad, donde el Estado determina lo que es la verdad, lo que es relevante. Entonces el Estado determinará lo que los medios deben publicar, porque la verdad está controlada y determinada por el político o los políticos de turno. Eso es lo que Camila Vallejo propone, pero sin decirlo, evidentemente, porque ella coloca como bandera la defensa de la democracia, pero es curioso, no conozco ningún comunista, ningún régimen comunista, ningún régimen totalitario que pueda hablar de democracia, de defender la democracia, cuando resulta que la prensa libre, resulta que el pensamiento, la libertad de opinión, es lo que determina en esencia una democracia. Es la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, como columnistas, como comunicadores, de decirle al gobierno de turno lo que nos parece adecuado. Decirles a ellos lo que pensamos que es. Y no decirles a ellos lo que ellos quieran escuchar. Porque eso no significa libertad de prensa. Eso es lo que está en 1984. Pero George Orwell escribió un texto, un ensayo, que se llama La libertad de prensa, y que yo se lo recomiendo, está en internet, La libertad de prensa. Es un texto que aclara, ¿verdad?, con mucha nitidez la relación del Estado totalitario con la prensa. Ese texto sería el prólogo de otra novela famosa de Orwell, La granja de los animales. Yo se lo recomiendo. Yo creo que ahí, y este texto es de los años 30, ¿no? La década del 30, 1936, por ahí. Por lo tanto, desde siempre, este afán de control del Estado ha existido, desde siempre. Y claro, el problema es quién determina lo que es verdad. ¿Quién determina eso? ¿Qué es la verdad?
Entonces hay ejemplos que son muy simples. Si yo miro la ventana ahora de mi biblioteca, está cerrada para poder grabar, ¿no? Esa es una verdad. Es una verdad, pero es muy simple esa verdad. Si yo digo que la ventana está cerrada pero está abierta, es una mentira. Es una noticia falsa. Es muy fácil dilucidar esto. Pero cuando se trata de pensamiento, de reflexión, de opinión, la cuestión se complica. Se complica porque de repente es esa verdad que usted como ser pensante, como ser reflexivo, dice, porque cree que esa es la verdad, ¿verdad? Puede ser refutada a través de un análisis, de una crítica, de un comentario, de un estudio, de un curso completo, un seminario. Por lo tanto, ¿quién determina? ¿Cómo se determina el concepto de verdad? La señora Vallejo, ¿cómo lo va a determinar? ¿Cómo el gobierno de turno determina lo que es verdad y lo que no es verdad? Es serio. Es serio porque eso significa romper este, este puente que es la prensa, este puente que comunica la prensa con el Estado, este puente que comunica a los comunicadores con el Estado. Nosotros, ustedes, la sociedad civil también, nosotros, los comunicadores, los comentaristas, los periodistas, somos una especie de puente, ¿no? Encargados de cuestionar las medidas del Estado, del régimen de turno. Es peligroso. Es peligroso porque el control del pensamiento, el control de la opinión, el control de las redes sociales, el control de la prensa, significa el fin de la democracia. Muy por el contrario de lo que dice Camila Vallejo. Muy por el contrario. Y esta preocupación, ¿verdad? De hecho la propia Camila Vallejo dijo que era una cuestión de las Naciones Unidas, que estaban preocupadas de que estas noticias falsas destruyesen las democracias del mundo. La democracia no se destruye con noticias falsas, porque es muy difícil determinar lo que es falso. Además, el propio gobierno del presidente Boric es un gran gestor de noticias falsas. El ministro Jackson, la ministra Vallejo, el presidente Boris cuando era diputado, en fin. Entonces, ¿cómo es posible que se preserve la libertad? Porque eso significa la democracia, ¿no? George Orwell dice que si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los otros lo que no quieren escuchar. Eso está en ese ensayo, La libertad de prensa, que yo les mencionaba. Sí, es un derecho nuestro cuestionar a la autoridad. La autoridad no está para que nosotros le rindamos pleitesía. La autoridad está para que nosotros seamos los guardianes de su administración, de sus actos. Para eso está la autoridad. No está para que nosotros aplaudamos a cada rato, sobre todo si no hay mucho que aplaudir. ¿Cómo vamos a aplaudir esta propuesta del gobierno, que viene, como les digo, desde marzo?
no es algo nuevo. Así que amigos, a poner mucha atención en esto y a luchar con nuestras fuerzas, con nuestras opiniones, para que esto no llegue a implementarse en Chile, porque es muy peligroso. Bien, con esto terminamos el programa de hoy y gracias por su atención como siempre y nos vemos en un próximo programa aquí en Política con Carreño.